Muy buenas noches, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros y a todos los hermanos en los diferentes países. Hoy, miércoles 5 de abril de este año 2023. Hoy comienza esa fiesta de Pesaj, o sea, la fiesta de la liberación, en donde el pueblo hebreo conmemora esa fiesta, la cual Dios le había hecho la promesa a Abraham, que su pueblo sería libertado y que saldrían con gran riqueza. En el libro de la religión de Israel, en la página 69, nos dice: se dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia será extranjera en tierra ajena, será esclavizada y oprimida durante 400 años. Mas también a la nación a la que servirá, la juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Génesis 15, 13 al 14. Y en la página 71 de este libro de la religión de Israel, dice: la promesa divina fue cumplida en el día fijado por el Altísimo, cuando Egipto quedó terriblemente castigada, cuando Israel, debido a sus sufrimientos y a su martirio, estuvo maduro para su destino. Dios proclamó la fiesta de Pesaj, fiesta de la libertad, de la consagración de los hijos de Jacob como pueblo sacerdotal. Para inaugurar su sacerdocio, nuestros padres debieron proceder al sacrificio pascual, rociar de sangre las puertas de sus casas y ejecutar actos que más tarde estuvieron reservados únicamente a los sacerdotes, hijos de Aarón. Debieron comer, junto con el cordero, pan sin levadura, igualmente prescrito posteriormente para los sacrificios del templo, y transformar sus habitaciones en morada y altar del Señor. Debieron reunirse en comunidad y dar libre y pública expresión a su adherencia al pacto y a la ley de Israel por medio de la previa ejecución del mandamiento hecho a Abraham. Éxodo 12, 44 y 48, y de su participación en todas las ceremonias del sacrificio. De esa noche inmortal del 15 de Nisán datan la constitución del pueblo de Dios, su liberación y su emancipación espiritual, que ninguna potencia ni ninguna persecución sangrienta han podido destruir en adelante. La voz divina dijo a nuestros padres: ese día será para vosotros un recuerdo. Habéis de celebrarlo como solemnidad del Eterno, como ley perpetua para vuestras generaciones. Israel celebrará el Pesaj siempre, porque quedó liberado para siempre. Hoy están celebrando esa fiesta de Pesaj, y también en esta semana es la Semana Mayor, o sea, la semana en la cual, luego del domingo pasado, un domingo como el cual fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, el cual el pueblo hebreo, el mundo cristiano celebra en esta semana esa obra que el Señor en su primera venida realizó en medio de la raza humana,
entrando a Jerusalén ese día domingo y teniendo una serie de eventos en medio del pueblo hebreo hasta culminar el programa divino y la obra que él vino a realizar en este planeta Tierra, o sea, por lo cual él vino en su primera venida, lo cual fue morir en la cruz del Calvario. Y miren, nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, verso 47 en adelante, dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Y él allí escribe: Jesús es buscado para apresarlo. Pueden tomar asiento si están en pie. En esta ocasión, para esta plática, le colocaremos este tema: la carretera del rey. En ese tiempo en donde el enemigo de Dios, el diablo, entró en Judas Iscariote para entregarlo. Luego de eso, vean, ocurrieron una serie de eventos. Y miren aquí en San Lucas capítulo 22, verso 1 en adelante, dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Vean, él iba a hacer eso
vamos a decir, sin que el pueblo se diera cuenta, y él, sin saber que Dios conoce todas las cosas. Algunas personas pueden pensar que Dios no está mirando todo, porque Dios, recuerden, que Él discierne, porque es el verbo, la palabra, discierne hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice los tuétanos, las coyunturas y todo eso. Vean que allí Judas pensaba que haciendo eso a espaldas del pueblo nadie se enteraría. Iba a arreglar todo eso y iba a entregarle a ellos al verbo, la palabra. Como algunas personas tiran la piedra y esconden la mano. Pero todo eso queda retratado y todo eso queda grabado. Y luego todo eso queda allí para en el juicio final. Todo eso saldrá. Cada persona está escribiendo su historia. Judas le escribió y la parte que le escribió fue entregar al verbo, la palabra. Y así será en este tiempo final. Habrá Judas que entregarán también la palabra. Ahora vean en el mensaje El Verbo hecho carne, que lo predicó el 2 de junio de 1985. Este mensaje es un mensaje que lo que fue hablado allí tendrá cumplimiento totalmente en este tiempo, porque él allí en ese mensaje, él nos habló de esa brecha, lo cual había predicado por el mes de marzo, por ahí. O sea, que en ese tiempo ya él estaba predicando sobre ese tiempo de esa brecha de 20 años, lo cual era un reflejo de lo que sería al final de la obra del verbo, la palabra hecha carne, en el día postrero, en el 7º milenio. Y todo lo que fue hablado allí, vean, muchas cosas que él habló allí, estaba hablando, profetizando lo que ocurriría más adelante, como cuando David decía en los Salmos: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Vean, él estaba allí profetizando los sufrimientos y las aflicciones y todo lo que le harían al Mesías, al ungido, en su primera venida. Pero no por eso se cumplió en él esa profecía. Aunque él allí la estaba pasando muy, pero que muy difícil. David estaba muy delgadito y en él también se reflejó todo eso. Ahora vean, en este mensaje quiero leer unas porciones aquí, y ya que este mensaje nos habla de lo que estaría ocurriendo en este tiempo final, porque el cumplimiento de la segunda venida del Señor, en su cumplimiento y en esa fase final, sería paralelo en todo lo que como ocurrió en la primera venida. Dice en el párrafo 1058 del libro de citas de la página 119, tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella, tal vez yo sea llevado antes de este tiempo, pero yo creo que estamos tan cerca
que yo no moriré de edad avanzada, y siendo de 54 años, no me moriré de viejo hasta que Él esté aquí, o solo que sea disparado, asesinado o alguna otra cosa, de algún modo muerto, pero no por la edad avanzada hasta que Él venga. Tal vez yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. Así como Juan el Bautista fue enviado como precursor a la primera venida, así este mensaje será precursor de la segunda venida. Y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que será paralelo en todo. Y yo sé que será. Vean, será paralelo a la primera venida del Hijo del Hombre, del Mesías, del ungido. Será paralelo su segunda venida. Ahora nos dice en este mensaje el Verbo hecho carne, predicado el 2 de junio de 1985, ya estamos en la fase final para con los gentiles, y lo que falta es muy poco para concluir el tiempo con los gentiles, lo cual concluye dándoles un testimonio de juicio a ellos y trayendo luego el mensaje para todo Israel. Y ahí le comenzará a contar el tiempo al pueblo hebreo, cuando ellos reciban el mensaje que están esperando. En el mensaje advertencia, luego el juicio, en la página 15 nos dice nuestro hermano Branham: ahora Dios es ese mensaje de arrepentimiento para la iglesia nominal. Dios está en ese mensaje de sanidad divina para la iglesia pentecostal. Dios está en el mensaje de la novia. ¿Ven? Por tanto, encontramos que todos ellos están siendo llamados. Uno a esto, este a aquello, y eso a aquello. O sea, miren, en la parte donde dice Dios es ese mensaje de arrepentimiento, ahí él escribe uno para la iglesia nominal, escribe dos, Dios está en ese mensaje de sanidad divina, escribe dos, para la iglesia pentecostal, y escribe tres, Dios está en el mensaje de la novia. O sea, los enumera 1, 2 y 3. Recuerden, primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Y allí en ese pasaje del libro de citas, el párrafo 1057, ahí es que nos dice que la tercera etapa, dice, mire, la tercera etapa entonces será absoluta y totalmente para los perdidos, pero será para la iglesia y la novia. O sea, será para los perdidos, será para las fatuas, las vírgenes durmientes, y será para la novia, para las vírgenes prudentes. Por tanto, ahí dibujo una pirámide y las edades. Por tanto, encontramos que todos ellos están siendo llamados, unos a esto, este a aquello, y eso a aquello. Dios llamando a la iglesia fuera del mundo, llamando a la iglesia en la iglesia denominacional a Pentecostés, y llamando a la novia fuera de Pentecostés. ¿Ven? Como Lutero, Wesley y ahora, vean, todo está perfectamente tipificado y no hay error en ello. Yo le he golpeado todo por las orillas y lados, por dentro y por fuera, y he mostrado por la escritura la cronología de ello, hasta que sabemos que es absolutamente la verdad. ¿Ven? No hay error. Espero que el domingo Dios lo entierre tan profundo que ustedes nunca puedan separarse de ello. ¿Ven? Ahora, Dios dando aviso, prepárense para un juicio. Las bombas atómicas están en los hangares, todo está preparado, escribe bombas atómicas, y Dios, antes de permitir que esto suceda, Él hace un llamado como lo hizo en Sodoma: salgan de ella, prepárense, algo va a suceder.
como en los días de Noé, antes que Dios enviara las aguas a destruir al mundo en el gran mundo antediluviano que se había entregado al pecado, y Jesús claramente dijo que aquel fue un día tal como este. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y escribe el Hijo del Hombre. Como las mujeres tendrían una conducta atrevida y casándose y dándose en casamiento, y los grandes logros científicos y los listos y educados yendo al lado intelectual, y el pequeño y humilde rebaño sentado a un lado esperando el juicio pendiente y la escapatoria. Y antes que Dios enviara ese juicio, Él envió un profeta. Tal y como Él hizo a Ezequías, Él dijo: prepárense, porque los juicios están listos para caer. Y Él preparó al pueblo para el tiempo. Noé preparó al pueblo, y hubo un llamado de misericordia antes del juicio. Ahora recuerden que antes de caer los juicios divinos, Dios envía a la tierra su misericordia, o sea, la misericordia de Dios por última vez. Y en el libro de los sellos nos dice en el sexto sello, en la página 369, abajo dice: vamos a ver aquí donde Él dice la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra, y ahora allí estaba la palabra encarnada. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas, pero ahora había venido la palabra encarnada. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron, ya era demasiado tarde. Y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba, habían oído todo eso, ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, pero lo habían rechazado. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Y cuando uno desprecia la misericordia, lo único que le queda es el juicio. Ahora vean cómo, así como Dios, antes del diluvio, envió a Noé y hubo un llamado para arrepentimiento y hubo un llamado de misericordia antes de caer el juicio divino. Así también, antes de comenzar la gran tribulación, Dios está haciendo un llamado de arrepentimiento, de Él mostrar por medio de sus ministerios la misericordia de Dios por última vez. Y nos dice también en este mismo libro de los sellos, en la página 363, abajo, dice: ahora fíjense bien, no dejen que esto les escandalice. Fíjese quiénes abrieron este sello: profetas. Amén, allí lo tiene. Oh hermano, estamos viviendo en el día del águila. Ellos abrieron el sexto sello porque tenían el poder para hacerlo. Amén, allí se está abriendo el sexto sello. Ahora vean cómo en ese tiempo, ese ministerio final que estará obrando primeramente en misericordia,
y luego en juicio ese ministerio está siendo manifestado desde ese propiciatorio, porque recuerden que ya en el trono del cielo Él no está como cordero, sino como león, no como misericordia, sino como juez. Y Él extiende esa misericordia en ese nuevo propiciatorio, lo cual es la misericordia de Dios por última vez a la raza humana. Y también en este mismo libro de los sellos, miren en la página 370, dice: ahora ustedes están en la misma posición en que estuvieron Adán y Eva allá en el Edén. Tienen el derecho, porque tienen libre albedrío. Pueden tomar del árbol de la vida, escriben el alma, o pueden tomar la vía del juicio. Y escribe el árbol de la vida, el Edén, hoy. Y recuerden que ese árbol de la vida es Cristo, es el Mesías, es el ungido con la palabra. Ahora vean, vamos a seguir aquí en el mensaje, el verbo hecho carne. Recuerden que Adán y Eva tenían que esperar que ese árbol de la vida se hiciera carne para entonces comer de él. O sea que estamos regresando al Edén y estamos frente a el mismo escenario, y con los personajes tenemos a Dios y tenemos al diablo, el enemigo de Dios, y tenemos seres humanos representados en Adán y Eva y la serpiente, pero que ahora en otros personajes. Ahora sigue diciendo, ellos están, estoy en el verbo hecho carne, en este extracto, ellos están esperando a Elías, o sea, el pueblo hebreo, porque Elías es el precursor de la venida del Señor. Elías en su quinta manifestación precursará la venida del Señor al pueblo hebreo. Y les explicará, y ellos entenderán y verán lo que en el occidente se manifieste como un relámpago, de nuevo lo verán regresando al oriente. En el libro que estuvimos leyendo a principio de la religión de Israel, nos dice en la página 73, cuando llegue el tiempo del reino de la fe israelita, Dios enviará a su profeta Elías, que unirá el corazón de los padres al de sus hijos, y el corazón de los hijos al de los padres, y proclamará así la paz universal imperecedera. Ese es el verdadero precursor del Mesías judío, el ángel de la unión y de la concordia en el mundo. Y escribe paz, y también escribe Mesías, y más abajito ángel. Ahora vean cómo él nos decía, cuando ustedes vean a un hombre predicando sobre la paz imperecedera, vean, ese profeta mensajero estuvo predicando la paz imperecedera, o sea, estará predicando ese
mensaje de paz y estaría precursando al Mesías judío. Y estuvo haciendo esa labor. Ahora miren, sigue diciendo aquí, y así como los hebreos trajeron el mensaje a los gentiles se lo retornarán a través del ministerio de las dos olivas a los hebreos, porque es el ministerio de las dos olivas el que le ministra a los hebreos. Eso está a la vuelta de la esquina. Y recuerden que eso allí en Edades, en la página 30, ahí nos dice, así como el Evangelio vino a los gentiles por medio de Pedro y Pablo, los gentiles lo regresan o se lo regresan a los hebreos por medio de los ministerios de Moisés y de Elías. Mientras se cumplen estas promesas, estas escrituras, de las cuales yo les he hablado en esta ocasión, no se turbe vuestro corazón. No se turbe nunca vuestro corazón. Tenga su corazón firme en la palabra que ha creído. No mire nunca las circunstancias que van a rodear todas las cosas en esta hora final. Mire usted la palabra que ha recibido. Mire usted la unción que está prometida para el tiempo final, con la cual será ungido un profeta, en quien estará la palabra encarnada. Cuando usted mire la unción, mire ese ministerio que estará sobre la tierra en este tiempo final, no quite su mirada de ahí, no quite su oído de lo que hablará ese ministerio a través de carne humana. El que tenga oídos para oír la voz del Hijo del Hombre en los días finales, resplandeciendo y hablando como el relámpago en el occidente, que oiga atentamente esa voz y que no atienda a ninguna otra voz, porque cualquier otra voz tratará de confundirle. Otra voz hablará cualquier cosa menos la palabra para este tiempo final. Miren en el mensaje 3 clases de creyentes, nos dice en la página 5, dice, entonces, el primero es el creyente genuino. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo. Ahora, ¿notaron la declaración tan extraordinaria que hizo este creyente en la porción leída? Para ser un creyente, no tiene que ser indispensablemente una persona inteligente en la manera como el mundo considera la inteligencia. Tampoco tiene que ser una persona educada, es decir, en la forma como el mundo considera la educación. La verdadera es que no tiene que ser educado según el mundo. La misma Biblia dice que el hombre que hizo esta declaración era tanto ignorante como sin educación. Estoy hablando de Pedro. Él no era considerado como una persona muy inteligente. Isaías capítulo 35 dice, y habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él inmundo. Isaías 35:8. Esta tarde estaba hablando con uno de los diáconos acerca de este nuevo puente que están construyendo aquí en la ciudad, y le dije que hay muchísimas expansiones que atraviesan ríos y lagos, pero hay una sola expansión que cruza de la tierra hasta la gloria, y es llamada la calzada del Rey. Él escribe la calzada del Rey. Y sobre esta no pasarán los inmundos. Es una calzada construida por Cristo nuestro Señor. Entonces, Pedro, parado allí, una persona sin educación, ya había visto la palabra del día presente absolutamente vindicada, pues Dios había prometido que para ese día habría uno que se levantaría de entre ellos mismos y sería profeta. Y para Simón Pedro era difícil creerlo porque había visto tantos impostores, pero cuando él vio claramente la genuina palabra de esa edad y vio la identificación justa, entonces estaba plenamente convencido de quién era. Él fue quien dijo, Señor, ¿a quién iremos?
Eso fue cuando la multitud se estaba dividiendo en creyentes, escribe 1, incrédulos 2 y creyentes manufacturados, y escribe 3. Los 3 grupos estaban allí parados en esa multitud de gente, creyentes, creyentes manufacturados e incrédulos. Todos están en este mismo capítulo donde hemos leído. Las palabras que Cristo habló dividieron la congregación, pero así tuvo que ser. Ahora, ¿recuerdan en el extracto que hemos leído en el libro de citas, en el párrafo 1094 de la página 122 y 123? Miren allí, y vamos a leerlo para que quede acá también. Dice, este es del mensaje Quitando el Velo a Dios, dice: yo confío que Dios revelará esto, y cada vez que ustedes que reciban las cintas y las escuchan, yo espero y confío que hayas tenido un discernimiento espiritual de lo que Dios está tratando de hacer con la iglesia sin tener que decirlo abiertamente. ¿Ven ustedes? Esto es que hay veces que tenemos que decir cosas de tal manera que reducirá el gentío, a unos los echa afuera y a otros los hace y a otros los pone a pensar. Pero esto es hecho a propósito. Tiene que ser así. Puede ser que algunos digan: ¿usted me quiere decir que Dios hace eso a propósito? Seguramente que sí. Él lo hace así. Él dijo cuando tenía miles alrededor de él: si no comiereis la carne del Hijo de Dios o el Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tienes vida permaneciente en ti. ¿Qué clase de declaración es esta? ¿Qué crees tú? ¿Que un doctor médico o una nodriza o una persona intelectual pudiera pensar con esa clase de declaración de un hombre con un ministerio como ese? Porque decía: coman la carne. Eso es para los caníbales, de beber sangre humana. Eso es un vampiro. En otras palabras, él quiere que seamos caníbales y vampiros. Y toda la audiencia se fue de él. Y había una asociación ministerial con él, como 70 que habían sido escogidos. Y les dijo: ¿qué pensarán ustedes cuando miren al Hijo del Hombre ascender de donde vino? Esto él no lo explicó. Él nunca explicó. Pablo lo hizo más tarde. Él solamente lo dijo. ¿Ve? Le preguntó a estos ministros. Vean que ya después siguió cada vez hablando más profundamente. Y ya esta otra parte, allí se fue un grupo cuando habló de que el que no coma su carne y bebería su sangre no tenía vida permaneciente en sí. Ahí se fue un grupo. Luego habló a los ministros. Vean, le preguntó a estos ministros, pues que si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. Ahí ya le habla un poquito más profundo. Sin duda que esos hombres dijeron: un momento, nosotros comimos con él, pescamos con él, dormimos con él, sabemos dónde nació y aún hemos visto su cuna. ¿Y cómo puede este hombre? Dura es esta palabra. La Biblia dice que dejaron de andar con él. Vean cómo todo eso no es nada nuevo. El ver que, así como en el tiempo de Jesús, vean, ministros que estaban con él, comieron con él, andaron con él, las pescaron con él y todo eso, dejaron de andar con Jesús. Porque recuerden que todo se repite, pero con diferentes personajes. Personajes de la actualidad, actualizados. Lo mismo que están haciendo ahora, pueden ver en el cumplimiento de la primera venida del Señor, y lo mismo que usted esté haciendo ahora, lo estaría haciendo en el tiempo de Jesús. Allí
Usted puede verse reflejado en la Escritura. Mírese y vea en el espejo de la palabra qué está haciendo usted hoy, y eso que está haciendo, vaya y vea quiénes fueron los instrumentos y los actores allá que hicieron lo mismo que usted está haciendo acá. Y ahí usted se identifica en la Escritura. La Biblia dice que dejaron de andar con él. Lo dejaron. Le quedaban 12. Él escogió 12 y uno de ellos era un diablo. Él entonces se dirigió a los 12. Nadie podía explicar lo que él acababa de decir. ¿Cómo podían comer su carne y beber su sangre? ¿Cómo había descendido cuando había nacido en la tierra? ¿Ven? Ellos no podían entenderlo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Es cuando el apóstol Pedro dijo aquel gran dicho, Señor, ¿a quién iremos? ¿Ve? Porque nosotros estábamos satisfechos que tú y solamente tú tienes la palabra de vida de esta hora. Y él escribe allí ayer y hoy. Los escritos de este párrafo ya ustedes lo tienen porque se ha leído varias veces. ¿Ve? Ellos no podían explicarlo. Usted no puede explicar fe. Es algo que usted cree y está tan sólido que no hay nada que pueda tomar su lugar. De manera que ellos sabían que él llenaba esa palabra escrita y prometida para esa edad, la edad mesiánica. O sea, él llenaba los requisitos. ¿Qué podían hacer? Irse otra vez a esa iglesia fría y formal de donde habían salido. ¿A dónde iremos? ¿Ve? Estamos persuadidos que tú tienes la palabra de vida. ¿Ve? Ellos no podían explicarlo, pero lo creían. ¿Ve? Y Jesús dijo eso para disminuir su gentío. ¿Ve? Hasta que él pudiese juntar el grupo. De todo el gentío, solamente 11 entendieron quién realmente era él. Y él escribe allí, un profeta, velo de carne. Ellos sabían que él era Dios. O sea, ella es que escribe un profeta, el velo de carne. Velo de carne. Mi tema esta mañana es para revelar o de quitarle el velo a ese Dios. Dios siempre se ha escondido detrás de un velo, en cada edad, en todas las edades, pero Él ha permanecido siendo Dios. ¿Ve? Pero Él se esconde del mundo y se revela a sí mismo a sus elegidos, como en aquel día a los apóstoles. Ahora vean, aquí donde nos quedamos, en la página 6 del mensaje 3 clases de creyentes, sigue diciendo, las palabras que Cristo habló dividieron la congregación, pero así tuvo que ser. Él era un hombre maravilloso mientras sanaba a los enfermos, pero cuando llegó a la doctrina y a la profecía, eso fue lo que separó la cáscara del trigo. ¿Ve usted? La cáscara solamente forra al trigo, no es el trigo mismo, y no puede ser usada para nada, porque en ella no hay vida. Antes, siendo parte de la paja, no puede quedarse con el trigo, no heredará junto con el trigo. El grano es de lo cual estamos hablando, es decir, el corazón del grano de trigo. Y ahí dibuja una piedra angular y las edades. Y donde dice no heredará junto con el trigo, ahí hace una flecha hacia la piedra angular. Ahora noten que Pedro estaba convencido que ese era el Mesías. Por lo tanto, no le importaba lo que decían los demás. No le importaba lo que decía el sacerdote. A Simón Pedro no le importaba lo que decía la iglesia, porque estaba convencido en sí mismo. En aquella ocasión, cuando Cristo les había preguntado, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron que algunos decían que él era un profeta, otros decían que era uno de los profetas antiguos que había resucitado, otros decían que era Moisés o Elías. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy?
Entonces respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él les respondió: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Tú no aprendiste esto de un libro, ni de un credo, ni del catecismo, mas mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Ese era un creyente genuino porque tenía la revelación espiritual de la palabra. ¿Ve usted? Tú eres Simón, y sobre esta piedra la revelación de quién soy yo. Sobre esto edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Escribe la revelación. Con razón, Simón dijo: ¿A quién iremos? Porque Jesús les había preguntado: ¿queréis iros vosotros también? Entonces fue cuando les respondieron diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Eres el único. Y no era solamente que él tenía palabras de vida, sino que él era la palabra de vida. Él era la palabra de vida. Y Simón reconocía claramente esto. Y cuando lo reconoció, eso fue lo que guardó su esperanza, porque le fue revelado que éste era la palabra viviente. Ahora, ese es el creyente genuino, cuando el Espíritu Santo, no cuando alguien ha sido persuadido por alguna persona o por cualquier otra cosa, sino cuando el Espíritu Santo le haya revelado la palabra misma y usted vea a la palabra claramente vindicada, luego vea al Espíritu de Dios llegar a esa edad en la palabra para esa edad y la manifieste. Y como Dios manifiesta la palabra para cada edad, en cada mensajero. ¿Cómo podría un hombre no creer a Lutero si supiera eso? Lutero fue reformador. El espíritu del hombre salió en esa edad para reformar. Fue igual con Wesley, y ellos tuvieron que creerlo. Ese era el mensaje para esa edad de la iglesia, y así fue exactamente. Eso era lo que debía suceder, y alguien tenía que creerlo. Y acá estamos ahora en la edad de la Odisea, y nos ha sido enseñado que es en esta edad de la Odisea cuando Cristo ha sido echado de la iglesia y cuando ha estado tocando a la puerta procurando entrar. Entonces, al ver lo que está sucediendo, ya sabemos en qué edad estamos viviendo. Estamos ahora en el final de la historia del mundo. Ahora vean cómo él allí está colocando al pueblo y diciéndole en qué edad está viviendo, perteneciente a la dispensación de la gracia, en la séptima edad, o sea, la edad de la Odisea, lo cual estuvimos en ese lapso de tiempo desde el 2000, donde Él nos introdujo a la séptima edad, en esa etapa que duró, comenzaron todos los bautismos también y todo lo correspondiente a esos tipos y figuras y todo lo que tenía que hacerse con relación a lo correspondiente a la dispensación de la gracia, lo cual culminó por el año 2018, finales y principios del 2019. Ahora vean cómo allí se estaba ya llegando a su final la dispensación de la gracia. O sea, en ese lapso de tiempo en donde Dios diferió la ira, o sea, el juicio divino, era para caer, pero vean que por amor a los escogidos, por cuanto faltaba todavía entrar al cuerpo místico de Cristo, los pertenecientes al lugar santísimo del templo espiritual del Señor, los pertenecientes a la edad de la piedra angular, se abrió esa brecha, ese tiempo, lo cual correspondía a la dispensación de la gracia, lo cual corrió con 7 etapas consecutivas
pero con un solo mensajero. Y vean cómo al abrirse le dio Dios la oportunidad de entrar por la puerta que era Cristo en su primera venida, para así obtener el nuevo nacimiento y así obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y así formar parte del cuerpo místico de creyentes en la etapa de la edad de la piedra angular y dispensación del reino pertenecientes al lugar santísimo. Ahora, todo eso fue en una esfera espiritual, porque ya en el 2017 nos estaba diciendo que pronto la dispensación de la gracia se iba a cerrar, pero era un entrelace que estaba ocurriendo de una dispensación a otra. Ahora miren, sigue diciendo, el libro ahora está siendo terminado, algún día será escrita la última línea y entonces se cerrará y el tiempo no será más. Actualmente se está desarrollando un gran drama. Los ángeles desde los cielos están contemplando todo. Nosotros sabemos lo que es un drama. Esas cosas que realizan en los teatros. Los actores están listos y los podemos ver a cada uno produciendo su parte. Podemos ver al maligno haciendo su parte, o sea, el villano en el drama. Cómo entra a la escena con su astucia para engañar, pero también podemos ver a la iglesia preparándose para el rapto. Es una grandiosa escena. Vean cómo ya se veía ese gran drama, esa parte de el teatro, o sea, las obras que se hacen en los teatros, vamos a decir, como dice él allí, y se ve allí todo el drama. Vemos a Judas por un lado, luego que Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo, y él se fue, y luego después de ahí, ya después que él hizo los arreglos y todo, y tuvieron esa reunión y todo eso, ya luego procuraban buscarlo para apresarlo y llevar a cabo ese juicio. Vean cómo todo eso estaba siendo cumplido en esa parte que ellos estaban cumpliendo de ese drama, que era la parte de los villanos. Y por otro lado, estaba la iglesia, los apóstoles, preparándose para recibir las promesas correspondientes a ese tiempo. Ahora, en este tiempo final, es lo mismo y corre todo paralelo. Habrá algunos que estarán preparándose, como dice allí, en ese drama de ese gran acto, serían los actores que corresponden a los villanos del drama, y estarán otros, dice, preparándose para el rapto. Ahora recuerden que tenemos no tan solo la audiencia mirando todo lo que está ocurriendo acá, porque ahora todo se ve y se va claramente viendo los personajes. Es como un teatro cuando uno está sentado y están alumbrando allá el escenario y usted puede ver mientras van saliendo los personajes, el foco que está allí va alumbrando quién es el que sale. Por ejemplo, cuando va a hablar alguien, vean que ese lo enfocan más en la cámara y también la luz, y se ve bien clarito esos personajes que están ahí en el drama, mientras acá toda la audiencia está en silencio, están callados y están viendo todo ese drama. Ahora recuerden, está la audiencia terrenal y está la audiencia celestial, y ellos también están en silencio, porque recuerden que cuando se abrió el séptimo sello hubo silencio en el cielo, y ellos están viendo todo ese drama y están viendo las partes que corresponden a los villanos, y están viendo también las partes
que corresponde a aquellos que se están preparando para el rapto. Ahora miren, usted está fijándose en ese drama y está viendo allí quién está haciendo el acto en ese momento, y a ese lo enfocan más y lo alumbran más. Pero la luz, si usted se fija, va mermando hacia las esquinas, los costados, y uno puede ver desde acá quienes están parados allí, los cuales están unos en la parte que corresponde, vamos a decir, a los buenos, a esa parte de los que se están preparando para el rapto, vamos a decir, y otros, los villanos. Y se puede ver así algo tenue, no se nota bien quiénes son, pero luego, cuando les toca a cada uno, tienen por obligación que pasar al escenario y no se pueden esconder ya de ese foco de esa luz que los está alumbrando para que hagan el acto que les corresponde. Quedan retratados y todo, grabados, y quedan vistos por los que están presenciando el acto. Ya no están allí en la oscuridad, como cuando él dice que es cuando uno entra a un cuarto y escucha ruidos, y así es en los camerinos ahí del teatro, están atrás sin todavía salir, pero cuando se prende la luz, está el salpa afuera de los grillos y las cucarachas y todo. Vean, así es cuando ya le toca pasar a ese actor, ya sea villano o de los que están preparándose, como dice allá, para el rapto. No se pueden esconder de la luz allí que está enfocándole y alumbrando. Y así tampoco se podrán esconder, ni se pueden esconder de la luz del sol de justicia, de los ministerios de Moisés y Elías, los cuales a través de ellos Dios estará trayendo salud, sanidad, le estará dando a los que están preparándose para el rapto la fe de rapto. ¿Ve? Sanidad en sus alas, o sea, vendrá con esa poderosa encomienda de darles a ellos la fe para obtener su sanidad completa. O sea, darles la fe de rapto es darle el conocimiento para obtener ese cuerpo eterno y glorificado. Y no se pueden esconder del sol. Ahora lo hablamos así, en esa forma como él allí lo detalló, para que entendamos ese drama que allí el hermano Branham dice: podemos ver, los actores están listos y los podemos ver a cada uno produciendo su parte. ¿Ve? Cada uno tiene su parte. Podemos ver al maligno haciendo su parte, o sea, el villano en el drama, cómo entra a la escena con su astucia para engañar. Pero también podemos ver a la iglesia preparándose para el rapto. Es una grandiosa escena. Podemos ver la presencia de Dios vindicando y produciendo este gran drama que está predicho aquí en esta Biblia, que así sería. ¿Qué tiempo nos ha tocado vivir? El tiempo más glorioso. Los hombres de todas las edades anhelaban vivir en este tiempo. Los profetas de la antigüedad anhelaban ver este tiempo, pero no tuvieron ese privilegio. Y él escribe: todos desearon vivir en este tiempo. Ahora, este fue un creyente porque lo vio, lo creyó y dijo: estamos plenamente convencidos que tú eres el Cristo, el Mesías, la palabra de Dios para este día. Y eso lo creemos. Ese era el verdadero creyente. Y escribe: verdadero creyente. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William, en el mensaje del Verbo hecho carne, dice: por lo tanto, el que tenga oídos para oír la voz del Señor Jesucristo en este tiempo final, manténgase oyendo esa palabra, esa voz que saldrá de la palabra encarnada en el fin del siglo XX, a través de la persona en quien se encarne esa palabra en este tiempo final.
Estemos bien atentos en esta hora en que vivimos, porque está por comenzar la tercera etapa para las almas encarceladas. Está por comenzar un ministerio a los perdidos que no tienen esperanza. Eso tiene que ser así, porque eso es palabra de Dios. La tercera etapa está por comenzar para los perdidos. Es necesario que estemos bien preparados en esta hora en que vivimos. Habrá muchas voces, pero habrá una verdadera, la voz del Señor Jesucristo a través de la palabra hecha carne. Esa es la voz que las ovejas escucharán. Las ovejas no escucharán a los extraños, porque no conocen la voz de los extraños, sino la voz del Señor Jesucristo a través de su último ángel mensajero que pisará la tierra, en el cual la palabra estará encarnada. La palabra se hará carne en el fin del siglo XX. En ese momento él estaba hablando, fíjense, allí, en esos términos, en el equivalente a lo que aconteció 2000 años atrás. Así que estemos apercibidos, estemos preparados en esta hora en que vivimos. Más adelantito dice, siempre viene la advertencia de lo que va a ocurrir, para que estemos preparados para ese momento. Ya os lo he dicho antes, para que no se turbe vuestro corazón, para que no tengáis temor en esa hora. Este no es momento para desparramarse, sino para estar más unidos, siendo pastoreados en los pastos frescos de la palabra de Dios para nuestro tiempo. Así que estemos apercibidos en esta hora, porque la palabra se hará carne y todas estas cosas acontecerán en esa forma. Esto es palabra de Dios, porque estamos en el tiempo en que la palabra estará hecha carne en el occidente. La palabra hecha carne, esto es palabra de Dios para el fin del siglo XX. Dios nos ayude a todos en esta hora final en que vivimos. Dios nos proteja. El ángel del Señor que acampa alrededor de los que le temen, nos defienda en esta hora final en que vivimos y no permita que seamos confundidos en esta hora. Si permanecen atentos a la palabra, no serán confundidos. Si quitan su oído y su vista de la palabra y oyen otra cosa que no sea la palabra para esta hora, o ponen su vista en otra cosa que no sea la palabra para esta hora, conforme a como está prometido que se encarnará la palabra, seréis confundidos, seréis turbados y seréis escandalizados en esta hora en la palabra, en la piedra de escándalo y de tropiezo. Ahora recuerden que no se puede quitar la vista de donde está la palabra. Al quitar la vista de lo que ya nos ha sido dicho y hablado en los mensajes de nuestro hermano William Branham y también de nuestro hermano William Soto Santiago, en donde nos habló de que en la Gran Carpa Catedral se estaría predicando, se estaría dando a conocer el misterio del séptimo sello, se estaría dando a conocer los truenos, todo lo que estarían revelando los truenos y todo lo correspondiente a la fe de rapto. Quitar la vista de ahí a otro lugar es entrar en denominación. Todo el que no esté mirando al verbo, la palabra, estará entrando en denominación. Y eso es muerte. Primeramente muerte espiritual y luego muerte física también. Ahora eso es muy, pero que muy delicado en este tiempo en el cual estamos viviendo. No se puede denominacionalizar. Y la edad de la piedra angular y la dispensación del reino no se va a denominacionalizar, porque Dios ha dejado los ministerios de Moisés y de Elías. Sigue diciendo, porque la palabra hecha carne estará sobre la tierra para cumplir y para que se cumpla el propósito de Dios para este tiempo final. La palabra hecha carne para el fin del siglo XX. Algunas personas piensan que si se sufre tanto en el camino de Dios,
en el plan de Dios, en el tiempo en que uno vive, entonces no valdría la pena estar en el programa de Dios, en el camino de Dios, para el tiempo en que uno vive. En el mensaje que estábamos leyendo de advertencia antes del juicio, advertencia luego el juicio, en la página 40 nos dice: ¿no le aman ustedes? Página 40 y 41. ¿No le aman ustedes? Piensen en lo que somos. Miren cuán lejos estamos en la carretera, amigos. Solo miren atrás a la carretera más allá, en los días de Lutero y de Wesley, a través de las edades. Miren aquí en donde estamos, justamente aquí, en el tope de la pirámide. Dibujo una piedrita angular. Justamente aquí, donde Dios lo ha probado, donde la Biblia ha sido perfectamente revelada a través de los 7 sellos. Ahora miren cómo el hermano Branham dice que ellos están allí en el tope de la pirámide. Y él es el mensajero de la séptima edad. Y miren cómo se coloca allá. Vean cómo los mensajeros se reflejan en ellos, y tiene todo eso múltiple cumplimiento. Esperando solo por aquellos 7 misterios, y escribe los 7 truenos, justamente al final, en la venida del Señor, y el rapto de la iglesia que podría suceder antes del amanecer. Y escribe los truenos en la venida del Señor. Y escribe allí también, oh vaya. O sea, oh vaya, después de oh vaya dice, escribe, antes del milenio, día del reino milenial, en la dispensación del reino. Y escribe la carretera del rey. Y en la página 41 sigue diciendo, mientras nosotros suavemente ahora se dan cuenta que cada uno de nosotros aquí tendrá que dejar este mundo. ¿Saben ustedes que un hombre nacido de mujer solo cuenta con algunos días llenos de problemas? ¿Sabían ustedes que por causa de eso fuimos nacidos de aquel árbol del huerto del Edén de muerte, que tenemos que morir? Y ella le escribe, el árbol de ciencia es la mujer. Somos el fruto del vientre de nuestra madre y tenemos que morir. Ahora recuerden que por estar allí, Adán, alejándose de Dios para escuchar a Eva, él perdió el derecho allí a la vida eterna por escuchar la voz de una mujer. Ahora recuerden un extracto o un escrito del hermano William que él escribió, que cuando un hombre se aleja de Dios, tiende a escuchar la voz o escuchará la voz de una mujer. Lo que pasó con Acab allí, que escuchó y se guió por Jezabel. Ahora vean aquí, él escribe, el árbol de ciencia es la mujer. Por eso tenemos que tener mucho, pero que mucho cuidado en que todo eso no lo esté cumpliendo ninguna persona, o ningún ministro, o ninguna congregación. Somos el fruto del vientre de nuestra madre y tenemos que morir. Tenemos que separar esta vida. Joven o viejo, no hace diferencia. Si el hombre o la mujer más vieja en este lugar vive hasta la noche, ¿sobrevivirá él o ella a muchos niños de 10 o de 15 años? Cientos de ellos morirán a través del mundo antes del amanecer. Por tanto, toda la cuestión es, ¿qué está usted haciendo
ahora. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William, miren, los que no están en el camino de Dios también sufren, y ellos sufren sin promesa de vida eterna. ¿Y de qué le valdría a una persona luchar sin estar en el camino de Dios y no sufrir nada, después desaparecer para siempre? ¿De qué le valdría aún no haber sufrido? Es mejor sufrir por un corto tiempo aquí en la tierra y después gozar por toda la eternidad. Así que nuestro sufrimiento será por un corto tiempo, pero nuestro gozo será por toda la eternidad. Y eso nos fortalece, nos da ánimo para decir, aunque venga lo que venga, Señor, ayúdame, porque aunque sufra, es mejor sufrir estando en tu camino y no fuera de tu camino. Es mejor sufrir con promesa y esperanza de vida eterna, de felicidad y gozo eterno, que sufrir en esta tierra con tantos problemas que hay, sin la esperanza de vida eterna. Pero en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. San Lucas 21:19. Todas estas cosas han de acontecer así, y la palabra nos mostrará todas estas cosas para que no nos tomen por sorpresa en este tiempo en que vivimos. Así que sabemos que la palabra hecha carne estará resplandeciendo en el occidente como el relámpago en el fin del siglo XX. Y ahí será la segunda crucifixión de la palabra hecha carne en forma moderna, en una forma actualizada. Y sabemos que luego, quizás en estos días, lo podremos leer, donde nos dice que en esa forma moderna es en los púlpitos. Dios les bendiga en una forma moderna, en una forma actualizada, la palabra hecha carne. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dejo con ustedes de nuevo a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín para que él concluya su parte en esta mañana, y así yo también concluyo por hoy. En este folleto que tengo en la mano, una brecha de 20 años, hay cosas muy importantes, y cada vez que usted esté pasando por algún momento difícil, en esa hora difícil que ha de venir, y esté aconteciendo todo esto que les he dicho, y usted vea el retrato de este folleto en donde aparece la mano señalando así, recuerden estas palabras: ya se los había dicho antes, ya se los había advertido. Este es uno de los últimos folletos, una brecha de 20 años. Estamos finalizando esa brecha. Y esa es la foto que él está con el dedo señalándolo. Y eso es así porque él allí nos está mostrando que será un tiempo como en el tiempo en que la palabra, el verbo, fue crucificado, pero ahora en una forma moderna. Más adelantito dice: siempre que se ha de cumplir algo grande, ocurren cosas inconcebibles a la mente humana, porque no se pensaba que tenían que ocurrir ciertas cosas para cumplirse el programa divino. Pero a medida que vayan ocurriendo ciertas cosas, ustedes van a ir viendo cómo será esa etapa que yo les estoy anunciando de antemano, antes que llegue esa etapa. Hay varios mensajes del precursor de la segunda venida del Señor que pueden ayudarnos a entender en cuanto a esta etapa que yo les estoy hablando. Ejemplo, almas encarceladas hoy, los ungidos de los últimos días, acusación. Todos estos mensajes hablan de la tercera etapa y de las cosas que acontecerán para las almas que han de recibir un testimonio que no es para salvación, sino para confirmación del juicio divino, hablándoles del día de venganza del Dios nuestro. Lean también el cuarto sello, el quinto sello,
el sexto sello y el séptimo sello. Todos los demás sellos los pueden leer, pero estos que les he mencionado son los sellos apocalípticos que estarán cumpliéndose en estos días finales en que vivimos. Así que les he dado algunos mensajes en los cuales pueden estar ocupados leyendo en estos días y viendo también cómo se va a cumplir todo lo que está anunciado. Y eso también es mi recomendación estos días, que lean esos mensajes y así estén al tanto de todo lo que ya Dios habló y profetizó que sería en este tiempo final, en este tiempo en el cual estamos viviendo, donde está ya el teatro con el escenario y ya el drama está operando, o sea, ya empezó la función y ya se están viendo los actores, se están viendo tanto la iglesia, la cual está preparándose para el rapto, y se está viendo también a los villanos. Sigue diciendo más adelantito, en este mismo mensaje, dice: Jesús oró por sus discípulos, por las ovejas, para que Dios guardara en esa hora difícil a todos sus hijos, los que estaban en ese tiempo y que habían recibido su mensaje. Ahora hemos llegado al equivalente de aquel tiempo, así que yo estaré orando mucho por ustedes y espero que ustedes también oren mucho, mucho, mucho por mí. Y así, yo también les digo a ustedes, yo estaré orando por ustedes y ustedes también oren mucho, mucho, mucho por mí. Para mí será una hora difícil. Si la pudiera evitar sin que el plan de Dios se afecte, trataría de evitarla. Pero llevo años preguntándole a Dios si se puede evitar, y aún en estos días, y aún he deseado y he tratado de huir del ministerio que Dios ha colocado en mí, pero no he podido huir. Y si no puedo huir, y debe ser de esa forma, pues entonces yo deseo que Dios me ayude. Ahora vean cómo está hablando aquí él en este momento, porque Dios le muestra a sus mensajeros, no todo de cantazo, sino que le va abriendo y le va abriendo el entendimiento, pero él allí nos estaba mostrando lo que estaría pasando ese último mensajero estando en este planeta Tierra vivo, en carne humana. Y en él se estaba mostrando todo lo que estaría ocurriendo en este tiempo. Dice: Jesús en aquella hora se sintió solo. A los discípulos que él les pidió que le acompañaran y que oraran por él, se durmieron y no oraron por él. Yo les ruego a ustedes que oren mucho por mí. Todas las noches, antes de acostarse a dormir, oren mucho por mí. Pídanle a Dios que me dé fuerzas en esta hora final en que vivimos. Es una hora difícil para mí. Sé que no puedo evadirla, aunque he tratado en algunas ocasiones, pero no he podido. Ahora vean cómo el Espíritu de Dios, hablando allí, cómo nos dice las Sagradas Escrituras, que los profetas hablaron inspirados y hablaron también de todos los sufrimientos que el Mesías, que Cristo tendría, y los padecimientos que tendría. O sea, ellos hablaron como si fuera ellos que estaban pasando en ese momento o que estarían pasando más adelante. Ahora, todo eso se actualiza en este tiempo final y estas palabras también se las digo a ustedes. Ahora, miren, sigue diciendo: Dios no ha querido mover este ministerio de mí a otra persona y he tenido que seguir hacia adelante sin mirar los problemas ni las pruebas
dando a conocer el mensaje final de Dios para esta generación. Ha sido muy duro para mí, pero Dios me ha ayudado. Ahora vean cómo un mensajero no puede pasar a otro lo que le corresponde cumplir a ese mensajero. Tiene que cumplir todo lo que Dios ya predestinó para ese mensajero cumplir en este planeta Tierra. Como Jonás, vean que él no pudo evadir ese mandato de Dios de que fuera a Nínive a predicar el juicio divino. Él no podía evadirlo. Vamos a ver si por ahí lo tenemos, una parte de eso. En el mensaje, vamos a ver si es en este mismo de advertencia, luego el juicio. Este mismo en la página vamos a leerla desde la 25, miren aquí algo. Dice, y ahora encontramos aquí que estos profetas que hablaron, ellos hablaron, y lo que ellos dijeron llegó a suceder. Y si la ira de Dios es derramada sobre el pueblo, hay solo una cosa. 3 puntos. Si aquel profeta dijo que alguna otra cosa iba a suceder, hay solo una cosa que puede detener la mano de Dios. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento hacia Dios es lo que detiene su ira. Ahora, no espere para ello, háganlo. Entonces usted lo hace correctamente y Dios no dice nada. Ezequías tan pronto supo, 3 puntos, él era un hombre bueno, pero Dios dijo, tu tiempo ha llegado, Ezequías, yo tengo que tomarte, yo voy a darte arriba, yo voy a traerte arriba, ordena toda tu casa. Y él dijo, hacer eso me tomará 15 años, Señor. ¿Ven? Ahora es tu 3 puntos. Yo sí que voy, pero me va a tomar 15 años el poner mi casa en orden. Yo no puedo hacerlo ahora mismo. Yo no he tenido tiempo para hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Señor, permíteme vivir otros 15 años de modo que yo pueda hacer estas cosas. Yo no puedo poner mi casa 3 puntos. Vean, el mandato de Dios era, ordena tu casa. Y Ezequías dijo, yo no puedo hacerlo en este año. Me va a tomar tiempo. Llevaré esto atrás y haré esto otro y terminaré con este amigo aquí. Me tomaré 15 años hacerlo. Perdóname para hacerlo. Permíteme, dame un poco de tiempo para hacerlo. ¿Ven? Entonces Dios dijo, seré misericordioso. Pero él tenía que morir como quiera. Y entonces, nuevamente él tomó su tiempo. Él se volvió atrás durante ese tiempo. ¿Ven? Y él hubiera sido mejor si él se hubiera ido sin ordenar su casa. Eso es correcto. Pero él le dio 15 años más para que él ordenara su casa. Porque, ¿qué hizo él rápidamente? Él dijo, Señor, estoy lento. Necesito 15 años para hacer esto. Tú me has ordenado a mí para poner mi casa en orden. Yo no puedo hacerlo por 15 años. Porque tengo un préstamo aquí y tengo esto aquí y tengo que hacer esto aquí. Ahora, él era un hombre devoto y la palabra de Dios tenía que cumplirse de todos modos. Ello llegaría a suceder de todos modos. Pero él solo lo detuvo por un ratito. La detuvo para él. Entonces, él pecó durante ese tiempo. Él dijo, yo no lo haré venir sobre él, pero lo visitaré sobre sus hijos después de él. Ustedes conocen el relato. Ahora, encontramos que un arrepentimiento rápido algunas veces detiene la ira por un instante. Ahora encontramos que Nínive, Dios dijo, ve allá y da voces a esa ciudad ahora y diles a ellos, si, 3 puntos, dentro de 40 días la cosa va a caer. Y vaya, ellos se arrepintieron.
tan pronto como vieron aquel profeta que venía por la calle diciendo: así dice el Señor, el lugar será destruido dentro de 40 días, el lugar será destruido. Aún el rey ordenó que se hiciera un ayuno, un duelo. Cúbranse de cilicio, siéntense en ceniza, cúbranse de cilicio y de cenizas, no solo sobre sus propias cabezas y sobre su cuerpo y sobre su carne, sino sobre sus bueyes y sobre sus bestias del campo. Pónganse cenizas y vístanse de cilicio. ¡Qué arrepentimiento! Ahora, encontramos allí, notamos, si el profeta no vigila realmente rápido, vean, junta todo su ingenio y va a Dios, usted podrá encontrar algo allí, si usted no vigila. Ahora, miren a Isaías, él solo habló su profecía y regresó a su pequeña cabaña en el desierto. Y cuando él lo hizo, el Señor jamás habló otra vez al rey que estaba orando. Él tiene una forma de hacer las cosas. En aquella tierra había un profeta. La palabra del Señor viene a su profeta. Él salió allá afuera y dijo: Isaías, regresa y dile que yo he oído su oración. Yo he entendido que que él piensa que le tomará 15 años hacer esto. Está hablando de Ezequías. Yo he visto sus lágrimas porque él quería hacer la obra tanto. Él dijo que le tomaría 15 años para hacerlo. Entonces, ve, dile que yo se los concederé. ¿Ven? ¿Por qué? Él dio un mandato. Él dio un mandato a Isaías para que fuera a decirle: así dice el Señor. Entonces, si hay algún cambio en eso o alguna demora, sucederá de todos modos. Él murió justamente igual. Pero dijo, si hay algo en eso, entonces él está obligado a regresar al hombre a quien él envió. Así dice el Señor. Él le dijo a Isaías: regresa y dile a él. Ahora, Jonás tomó una actitud diferente. Subió a lo alto de la colina y dijo: bien, hubiera sido bueno que yo nunca hubiera nacido. Y, cómo continuó. Y Dios tenía una pequeña calabacera para venir y que le hiciera una sombra hasta que él se refrescara allá arriba. Pero él dijo, ahora aquí, yo bajé allá y ellos van a decir que yo soy un falso profeta. Y Dios le habló y le dijo: mira a esa ciudad allá abajo, mira hacia allá, Jonás. Toda la ciudad se está arrepintiendo con vestidos de sacos y con cenizas. Y entonces él le dijo sobre la pequeña calabacera y el gusano que la cortó: un día, si el Señor permite, yo quiero venir al tabernáculo y tomar una serie sobre Jonás. Hay tan grandes aquel viento soplando del este y todo. Y escribe el viento del este. Vaya, hay tantas cosas allí. Es emocionante. Ellos amontonados allí. Se ajusta a todos los tipos. Tipifica aún a Jesucristo y todo lo demás. Desde luego, cada línea en la Biblia trae a Jesucristo. Sí, Señor. Esa es nuestra lección dominical. Por lo tanto, encontraremos eso si el Señor lo permite. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Dice, Jesús en una ocasión también trató de evadir, pero no pudo. Y cuando llegó el momento de la crucifixión, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sintió desamparado hasta del mismo Dios que lo envió para cumplir un propósito divino en esta tierra. Y aún cumpliendo ese propósito divino, se sintió desamparado por Dios. Esa es una etapa muy difícil. Jesús, de allí en adelante, se sintió desamparado por Dios. Dios lo entregó. Dios no permitió todo eso. Dios lo entregó por nosotros. Ahora recuerden que en su primera venida vino como Cordero de Dios. Y ustedes saben que una oveja, pues, es lo más
vamos a decir, es un animal muy dócil y es un animal que cuando ve el peligro trata de huir, vamos a decir, de esconderse o de huir. Vean cómo para protegerse, y vean cómo eso se cumplió en Jesús, lo cual él trató de evadir, pero tenía que cumplir todo para lo cual fue enviado como Cordero de Dios. Y vean ustedes cómo en el fin del tiempo, en el cumplimiento de la segunda venida del Señor, en esa parte final, ya no es cordero, sino que ya es león, y él estaría enfrentándose al anticristo, a la bestia, al hombre de pecado, y no estará tratando de evadir, sino que estará enfrentándose como el león de la tribu de Judá para quitarle los reinos de este mundo y al diablo, a la bestia, lo cual el diablo estará encarnado en toda su plenitud, y estará cumpliéndose ahí ese enfrentamiento de Apocalipsis 17 y también Apocalipsis 19, y ese enfrentamiento que estará ocurriendo, ya Dios estará como león en esa etapa ya final, lo cual en la primera venida fue como cordero, y como león de la tribu de Judá, que es en su manifestación final, la cual está siendo materializada, cumplida en medio de la iglesia, lo cual traerá primeramente misericordia para que así los escogidos de Dios en ese drama estén escuchando esa voz, la cual los prepara para el rapto, y vean cómo ellos estarán recibiendo todo lo correspondiente a los truenos que contienen esa fe para traslación, ese misterio del cumplimiento del séptimo sello, lo que es el séptimo sello. Y así, ese enfrentamiento que estará siendo llevado a cabo para ese cambio de reino, ya será como león. Y estará él enfrentándose de frente, porque el enemigo de Dios, el diablo, piensa que todavía es cordero, y que piensa que también va a agarrarlo, a tenerlo, como él en una ocasión dijo, el hermano Branham, hablando del diablo, cuando dice que mató a Abel y pensó que lo tenía, y mató a los diferentes profetas y a los hijos de Dios y pensó que lo tenía, y luego mató a Jesús y pensó que también lo tenía. Porque vean, en todas esas ocasiones, aparentemente el diablo ganó, y eran las derrotas más grandes que el diablo estaba teniendo, aunque aparentemente era la victoria en su reino. O sea, en este mundo, él pensaba que haciendo eso, él ganaría. Pero en el fin del tiempo, en donde habrá ese enfrentamiento, ya no es como cordero, ya es
león. Mire lo que dice aquí, donde sigue diciendo, dice, Jesús se sintió desamparado hasta del mismo Dios que lo envió para cumplir el propósito, un propósito divino en esta tierra. Y aún cumpliendo ese propósito divino, se sintió desamparado por Dios. Esa es una etapa muy difícil. Jesús, de allí en adelante, se sintió desamparado por Dios. Dios lo entregó. Dios permitió todo eso. Dios lo entregó por nosotros. Este es el tiempo en que el equivalente se manifestará. Y ya no será para una obra como Cordero de Dios, sino como León de la tribu de Judá. Será difícil, pero tenemos la promesa de la victoria. Y en eso es que nosotros confiamos, en esa promesa divina, en que Dios cumplirá esa promesa de victoria para todos nosotros, porque los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice Dios. Esto es palabra de Dios para nosotros. Y en esa manifestación final, ese velo de carne podrá decir, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Y se estarán cumpliendo las cosas que ya están profetizadas y están habladas, que estarán ocurriendo en este tiempo final, en el cumplimiento de la crucifixión actualizada en el día postrero. Ha sido para mí un privilegio y una bendición poder enviarles estas palabras bajo este tema, la carretera del Rey o la calzada del Rey. Hoy, miércoles 5 de abril de este año 2023. Y así ya tenemos una antesala, vamos a decir, de estos temas o este tema que estaremos tocando en estos días, como el viernes, que será a las 2 de la tarde, y también el domingo, y también algún saludo que se hable el sábado, o sea que tendremos algunas actividades por delante, las cuales esperamos grandes bendiciones de parte de Dios, y así seguir preparándonos para nuestra adopción. Recuerden que cada uno está produciendo su parte. Los actores, cada uno produce su parte. Los de la iglesia novia, las vírgenes prudentes, están preparándose para el rapto, están preparándose para su adopción. Y también podemos ver los villanos de ese drama que están entrando ya en la escena de ese drama para, con esa astucia, tratar de engañar, como ocurrió allá en el huerto del Edén. Así que estén con los ojos espirituales bien, pero que bien abiertos, y no escuchar otra voz, sino la voz de Dios en este tiempo final, la cual nos está preparando para el rapto. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y continúe pasando una noche llena de grandes bendiciones, y oren mucho por todo el cuerpo ministerial y todo el cuerpo místico de creyentes, y por mí también, para que Dios nos siga dando mucha fuerza para seguir preparándonos para nuestra adopción. Ustedes oren por mí y yo estaré orando por ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.